Hola queridos amigos. Después de tantas tormentas en los últimos días, la pequeña casa de Huyen volvió a llenarse de risas. Ya no hay noches frías con solo el viento colándose por las rendijas, ni suspiros pesados después de cada comida en soledad. Ahora, en ese lugar, se escuchan los pasos de Maya corriendo por el patio, la risa tranquila de Ye, encendiendo el fuego, y la mirada de Huyen suave y serena siguiendo a las dos personas que más ama. En medio de esa calma, Ye dijo por fin lo que llevaba guardando en el corazón, un deseo sencillo pero sincero, una pequeña boda solo para Huyen y Maya, una frase aparentemente simple, pero que hizo temblar el corazón de quien la escuchó. ¿Será que después de tantos años de sufrimiento, la felicidad por fin sonríe a Huyen y su hija? ¿Y podrá ese sueño de un día en paz hacerse realidad cuando el pasado aún no ha terminado de dormir? Acompáñenme en la próxima parte de esta historia para descubrir qué sucederá. Esta mañana, el viento soplaba suavemente entre las palmeras frente a la entrada. Los primeros rayos del sol se filtraban por las hojas dejando destellos dorados sobre los surcos de verduras verdes del huerto. El canto de los gorriones sobre el tejado, los piídos de los pollitos, todo parecía tan tranquilo que cualquiera pensaría que nunca hubo tormentas en ese lugar. Huyen estaba sentada en el porche pasando sus manos por el cabello aún húmedo de rocío de Maya. La niña sentada en su regazo comía su desayuno, mientras jugaba con un trocito de pan tarareando una canción que había aprendido en la escuela. Cada pequeño sonido hacía que el corazón de Huyen se sintiera cálido de una manera indescriptible. Su mirada se dirigió hacia el pequeño huerto detrás de la casa donde las hileras de espinaca, col y verdolaga crecían sanas y verdes. Las gotas de rocío brillaban sobre las hojas a la luz de la mañana, como diminutas perlas que la naturaleza regalaba. Sonrió levemente sintiendo en el pecho una mezcla de calma y gratitud. Ya es hora de cosechar, pensó. Cortaré algunas verduras para vender en el mercado. Con eso podré comprar arroz y tela para hacerle un vestido nuevo a Maya. Se volvió hacia su hija y le preguntó con voz suave. Maya, hoy no tienes clases. ¿Quieres ir al mercado conmigo? Llevaremos las verduras para vender. Sí. Maya respondió emocionada con los ojos brillantes. Sí, mamá. Maya va a ayudarte a venderlas. Voy a decirles a todos que las verduras de mi mamá son las más ricas del mercado. Al escucharla, Huyen soltó una risa tierna, una risa que llevaba también un toque de emoción. Le acarició el cabello y murmuró. Con solo tenerte a mi lado ya tengo todo lo que necesito, Maya. Mientras tanto, al otro lado del pueblo, en la obra donde se construía un nuevo conjunto de casas, Ye ya estaba trabajando desde temprano. Llevaba una camisa vieja con los hombros gastados y la espalda empapada en sudor, aunque el sol aún no estaba en lo alto. El ruido de la mezcladora retumbaba, los martillazos sobre el metal resonaban sin descanso. Ye se agachaba una y otra vez para levantar ladrillos, cargar sacos de arena pesados. Cada vez que levantaba la cabeza miraba hacia la dirección de la pequeña casa al final del pueblo, como si con la fuerza de su mirada pudiera ver a las dos personas riendo en el jardín. En su mente solo había un pensamiento. Si trabajo un poco más pronto, podré casarme con Huyen como ella merece. Quiero darle un verdadero hogar sin miedo, sin tristeza. Las gotas de sudor caían sobre el suelo mezclándose con el polvo. Cada golpe, cada esfuerzo era una promesa silenciosa para la mujer que amaba. Al mediodía, cuando el sol ya estaba alto, el viento soplaba sobre los campos trayendo consigo el olor del arroz y el humo de las cocinas lejanas. Huyen llevaba 2 canastos de verduras sobre los hombros y Maya caminaba alegre a su lado con un pequeño sombrero en la mano. Avanzaban por el camino de tierra bajo la sombra de las palmeras y los bambúes inclinados. Las risas y las voces de ambas llenaban el aire, y quienes las cruzaban no podían evitar sonreír.
En el mercado, Maya se sentó junto a su madre y con sus manitas pequeñas acomodaba cuidadosamente los ramos de verdura sobre el cesto. Invitaba a los clientes con inocencia. «Señora, las verduras de mi mamá son limpias y deliciosas. Compre un poco, por favor». La gente reía, algunos se detenían a comprar, otros solo le acariciaban el cabello y decían que era adorable. Huyen la observaba sintiendo su corazón tan liviano como la brisa de la tarde. Y bajo el sol dorado del mediodía, recordó a Ye trabajando allá afuera con la camisa empapada, las manos ásperas, pero siempre con una sonrisa serena al volver a casa. Trabaja tan duro, pensó, debo esforzarme más para que no cargue todo el peso él solo. Alzó la vista hacia el cielo con una nueva luz en los ojos, la fe de una mujer que había sobrevivido a la ruina y ahora aprendía poco a poco a sonreír de nuevo. Al caer la tarde, cuando madre e hija regresaron a casa, Ye llegaba en bicicleta justo al mismo tiempo. Maya corrió hacia él y lo abrazó. «Tío Ye, hoy vendimos 30,000. Mamá dijo que mañana puedo comprar flan». Ye rió levantándola en brazos y girando con ella en medio del patio. La luz del atardecer caía sobre su cabello dorándolos como miel. Huyen los miraba y en su pecho se encendía una calidez profunda como si alguien hubiera vuelto a encender el fuego de su corazón. Murmuró apenas para sí misma: «Gracias, vida, por darme una oportunidad más para estar en paz». El sol se escondía poco a poco detrás del bambusal. El resplandor del atardecer se extendía sobre el camino de tierra roja, dejando manchas doradas entre las sombras. El canto de las cigarras de fin de temporada se mezclaba con el sonido del viento entre las palmeras frente a la entrada, componiendo la melodía familiar del campo al caer la tarde. Ye conducía su viejo camión de regreso cubierto aún de polvo y con el sudor secándose en la espalda. Su camisa desgastada tenía manchas de barro, pero su sonrisa seguía tan luminosa como el último rayo de sol sobre el techo de la casa. Huyen barría el patio. Al verlo llegar desde lejos, levantó la vista y sonrió suavemente. Su mirada era tan cálida como el fuego del hogar al final del día. Maya corrió hacia él gritando emocionada: «¡Tío Ye ha vuelto! ¡Tío Ye ha vuelto!». Ye se agachó, la levantó en brazos y dio una vuelta en medio del patio riendo. «Aquí está el tío. ¿Maya se portó bien hoy?». La niña asintió con entusiasmo, las mejillas rosadas y redondas. «Sí, Maya fue muy buena. Hoy ayudé a mamá a vender verduras». Ye soltó una carcajada, la bajó y sacó del bolsillo unos billetes arrugados. Se los tendió a Huyen y dijo con una sonrisa sencilla pero llena de orgullo: «Hoy trabajé unas horas más y gané un poco extra. Toma, úsalo para Maya, compra leche y guarda algo por si acaso». Huyen dudó un momento mirando las manos curtidas y manchadas de cal del hombre frente a ella. Eran ásperas, fuertes, pero extrañamente cálidas. Lo miró a los ojos con ternura y un brillo húmedo que hablaba sin palabras. «Has trabajado demasiado, Ye». Él sonrió con esa calma que solo tienen los hombres buenos. «No pasa nada. Tenemos que seguir esforzándonos. Con ustedes dos todo vale la pena». Hubo un silencio breve. Solo se oían las hojas de bambú moviéndose con el viento y los pájaros volviendo a sus nidos. La luz del atardecer entraba por la ventana, envolviendo a los tres en un tono dorado y suave como una manta en medio del frío. En el patio, Maya jugaba con Bibi, el pequeño perro marrón de pelo esponjoso que nunca se separaba de ella. La niña reía mientras corría detrás de él, sus pasitos resonando sobre la tierra. Se detuvo junto al gallinero y miró curiosa entre las tablas. De repente sus ojos se abrieron como dos luceros y gritó llena de emoción: «¡Tío Ye, mamá, la gallina puso un huevo!». Huyen y Ye se giraron sorprendidos. Maya levantó sus manitas mostrando un pequeño huevo color marfil aún cubierto de paja. Su carita brillaba como si hubiera encontrado un tesoro. «Ahora Maya tendrá huevo para comer», dijo riendo.
y añadió con seriedad infantil: «Pero lo voy a compartir la mitad para mamá y la mitad para el tío Ye». «Sí». Los tres rieron al unísono. Las carcajadas llenaron el patio, cruzaron la cerca de bambú y se mezclaron con el canto de los grillos y el aroma del humo que salía de las cocinas vecinas. Ye se agachó y acarició la cabeza de la niña. Su voz era cálida y profunda. «Entonces parece que nuestra casa se va a volver rica, ¿eh? Si la gallina pone huevos, eso es buena suerte». Huyen los miraba y en su pecho nació una sensación extraña, una mezcla de paz y ternura que casi dolía. No sabía cómo describir la felicidad, pero al ver a Maya reír y a Ye secarse el sudor con su vieja manga, entendió que la felicidad se veía exactamente así. Susurró apenas audible: «Si cada día pudiera ser así, ya sería suficiente». El cielo se tornó violeta. Los pájaros dejaron de cantar. En la cocina, el humo subía en espirales, trayendo el aroma del caldo de verduras y del huevo recién puesto. Maya, sentada en su sillita, movía los pies mientras contaba los huevos en voz alta. Ye se lavaba las manos y encendía la lámpara. Huyen colocaba los cuencos sobre la mesa con una sonrisa tan serena como la luna que acababa de asomarse. Afuera la noche caía sobre el pueblo, pero en aquella pequeña casa, al final del camino, la luz, las risas y el calor seguían llenando el aire. En la pequeña cocina, la luz de la lámpara de aceite iluminaba el espacio con un resplandor cálido. Las sombras de 3 personas, un hombre, una mujer y una niña, se movían suavemente sobre la pared manchada de cal, bailando al ritmo del fuego titilante. El aroma del caldo de verduras y del huevo recién puesto llenaba toda la casa. Maya estaba en medio con la cuchara en la mano, comiendo y hablando sin parar. «Mamá, el huevo de hoy está riquísimo. Es del pollito que puse a cuidar yo». Huyen sonrió y le sirvió otro pedacito. «Maya, mi amor, come más para que crezcas fuerte. Luego podrás ayudarme con el huerto y a tu tío Ye en el jardín, ¿sí?» Ye, sentado enfrente, guardó silencio un momento. Su mirada se detuvo en el rostro de Huyen, inclinada sobre el plato. La luz amarilla resaltaba su piel tostada por el sol, y sus ojos profundos y amables, los ojos de alguien que había pasado por demasiadas tormentas, pero aún sabía cómo sonreír. Él dejó los palillos, respiró hondo y habló con voz baja: «Huyen, hay algo que quiero decirte». Ella levantó la vista sorprendida. «¿Qué pasa?» Ye sonrió con timidez. «Lo he pensado mucho. Sé que no tengo grandes cosas, solo mis manos, un pequeño huerto, unas cuantas gallinas y esta casita. Pero quiero hacer algo, por ti y por Maya». Huyen guardó silencio. En sus ojos brilló una emoción que no necesitaba palabras. Él continuó, la voz temblándole pero sincera: «Quiero que nos casemos. Una boda sencilla, sin banquetes, sin vestidos caros. Solo tú con el Aodai blanco que tanto te gusta. Maya con un pequeño ramo de flores. Y yo tomándoos de la mano para poder decir delante de todos: ellas son mi familia». Al terminar de hablar, la cocina quedó en silencio. Solo se oía el canto de los grillos afuera, el crepitar de la leña en el fogón y el latido acelerado del corazón de Huyen. Ella bajó la cabeza intentando ocultar la sonrisa mientras sus ojos se humedecían. «No sé qué decir», murmuró. «Pensé que nunca tendría un hogar de verdad. Pero tú llegaste y todo cambió poco a poco». Ye la miró con ternura y respondió, su voz suave como el viento: «No puedo prometerte que la vida será fácil, pero te prometo que nunca más llorarás por culpa de nadie». Huyen apretó los palillos, las manos le temblaban. Levantó la vista, sus ojos brillaban bajo la luz de la lámpara de aceite. «Si ese día llega, solo quiero que Maya sea quien lance las flores. Y si se puede, no lo llamemos boda. Llámalo el día de la paz, el día en que mi hija y yo podamos sentirnos realmente tranquilas». Ye sonrió con los ojos resplandecientes como si llevaran dentro la luna. «El día de la paz.
Me gusta. Haré todo lo posible para que llegue. Un día con sol con flores de palma cayendo en el patio con Maya riendo en su vestido y contigo a mi lado. Tranquila como en un sueño. Maya, que había escuchado parte, levantó la cabeza y exclamó: «Tío Ye, yo voy a hacer las flores para mamá. Voy a recogerlas del jazmín del jardín». Los dos adultos rieron. Sus risas se mezclaron con el humo del fuego y el sonido del viento en el porche. En ese instante todo dolor pareció desvanecerse. Solo quedaban 3 personas sencillas compartiendo una comida humilde, una alegría nacida de un huevo y una promesa de futuro, un futuro cercano pero suficiente para seguir viviendo con esperanza cada día. Afuera la luna nueva comenzaba a elevarse. Su luz plateada caía sobre el patio donde Bibi, el pequeño perro marrón, dormía hecho un ovillo. El viento nocturno rozaba las palmeras y hacía sonar suavemente el carillón de bambú, como una bendición murmurada. La paz llegará. Para los corazones que saben amar y esperar.